Nuestro laboratorio de hoy, el número 6, vamos a practicar con la función contar sí. Esta función, al igual que en la anterior, el sí lógico, es útil para contar los valores que existen en una base de datos. Y se aplica para aquellas bases de datos que cumplen con un criterio específico previamente determinado. Entre las características de esta función está el uso de la simbología menor o igual que para casos de como máximo, mayor o igual que para casos de como mínimo, menor que para casos por debajo de y mayor que para casos de por arriba de. Tal como ustedes ya lo manejaron anteriormente, ahora lo volvemos a aplicar ya con experiencia. Instrucciones para el uso de la función. En fx anotamos contar sí y damos un enter y nos aparece la función 2. Aparece el asistente con dos renglones. En el primer renglón nos pide el rango. Ahí ingresamos la serie estadística o base de datos. En el segundo renglón nos pide el criterio. Ahí anotamos la simbología solicitada para la función. Y luego aceptamos y listo. Es un complemento de la función sí lógico, pero es más facilito. Veamos pues el ejemplo número 1. Vamos a hacer dos ejemplitos y luego ustedes me van preguntando si hay alguna dudita. En el ejemplo 1 decimos que en una empresa se tienen los siguientes saldos por cobrar en miles de quetzales. Se requiere de un análisis estadístico que responda a lo siguiente. ¿Cuántos datos hay en la clase? Entonces, el cuántos es una función que ya conocemos, que se llama contar. Esa ya la tenemos activada, entonces solo ingresamos nuestra serie estadística y aceptamos. Y esta serie estadística tiene 30 datos. Algunos problemas piden contar y otros no. Entonces la sugerencia es que la apliquemos para que nos sirva de base de control, así como lo hacíamos con la distribución de frecuencias, para ver si las funciones están bien aplicadas. En la numeral número 2 ya aplicamos la nueva función que dice ¿cuántos hay de 15,000 o más? Entonces, ¿cuál es la simbología que nos va a servir? 15,000 o más. Tenemos que ver en un compuesto menor o igual que o mayor o igual que. Entonces, aquí vamos a utilizar los casos de como mínimo. La función que nos sirve es mayor o igual que. Luego ya determinada de 15,000 o más, llamamos a nuestra función y como ustedes no la tienen activada todavía, escribimos ahí en fx, contar sí, le damos un enter y nos aparece la función. La aceptamos y nos aparece el asistente con dos renglones. Vean el rango y el criterio. En rango ingresamos la base de datos o serie estadística y en criterio anotamos la simbología que nos va a ser útil. 15,000 o más, decíamos entonces que necesitamos un mayor igual que 15,000, entonces 15. Hay que observar la forma en que están los datos para que nos cuente bien la función. La base de datos está en miles de quetzales y entonces no le agregamos ceros. Aceptamos y nos cuenta 24 datos. Hay que cumple con la función de 15,000 o más.
En el numeral 3 nos pide cuántos hay menores de 15,000. Entonces ahí vamos a usar el símbolo menor que. Contar sí. Ingresamos nuestra serie. Y queremos saber cuántos hay menores. Entonces, menor que 15,000. Aceptamos y tenemos 6 datos. Como indicábamos anteriormente, el contar cuántos hay nos sirve para observar que 24 más 6 es 30. Entonces, como son dos funciones, dos preguntas complementarias, debe sumar el total de datos. 24 más 6, 30. Eso nos indica que las funciones están bien aplicadas. Y entonces nuestro problema está resuelto. Ya no hay que dar más explicaciones, salvo que nos pidan alguna explicación. Pero generalmente lo que se pide es contar. Dejamos un espacito por si hay dudas. Y si no, pues pasamos a nuestro ejemplo número 2. Como ven ustedes, la función es facilita. Como quitarle un chocolate a un bebé. Muy bien. Pasemos a nuestro ejemplo número 2. Dice, en una empresa los vendedores, para empezar a ganar comisión, sus ventas deben llegar o pasar de 90,000 quetzales. Las ventas hasta 125,000, incluyendo las menores de 90, ganan el 8%. Más de 125,000 ganan el 10%. A continuación se presentan las ventas en miles de quetzales de un vendedor. ¿Quién desea saber lo siguiente? 1. ¿Cuáles datos de sus ventas ganan comisión? ¿Cuáles no ganan comisión? ¿Cuántos ganan el 8% y cuántos ganan el 10%? Entonces, ganan comisión, ya nos dicen que deben llegar o pasar de 90,000. Llamamos nuestra función contar sí. Ingresamos nuestra serie. Y luego analizamos qué símbolo vamos a utilizar. Menor igual que o mayor igual que. Deben llegar o pasar. Entonces utilizamos mayor igual que. ¿Cuánto? 90. Entonces observen ustedes que la información en el problema tiene ceros. Ahí hay que tener cuidado, porque tenemos que trabajar de acuerdo como esté la base de datos. La base de datos está en miles, entonces no ponemos ceros. Porque si le ponemos ceros, no cuenta y nos da cero. Aceptamos y tenemos 29 datos que van a ganar comisión. En el número 2, ¿qué datos no ganan comisión? Vamos a contarlos, contar sí. Ingresamos nuestra base de datos. ¿Y qué criterio vamos a utilizar? Pues son aquellos que no llegan a los 90,000. Entonces, vamos a necesitar nuestro menor que 90,000. Todos los menores de 90,000 no ganan. Y aquí entonces tenemos 29 más 6, 35. Y ahora vamos a revisar si hemos trabajado bien. ¿Cómo lo revisamos? Contamos. Llamamos nuestra función de contar y vamos a ver si hay efectivamente 35. Hay 35 y 29 más 6, 35. Estamos tranquilos, estamos bien. Entonces seguimos. ¿Cuántos datos de venta ganan el 8%? Entonces llamamos nuestra función
Ahora usamos contar si. Ingresamos nuestra serie estadística. ¿Y qué criterio vamos a utilizar? ¿Cuáles son los que ganan el 8%? Dice. Las ventas hasta 125,000, incluyendo las menores de 90, ganan el 8%. O sea que necesitamos un menor que igual. ¿Hasta cuánto? 125. Entonces todas las cuentas hasta 125,000 ganan el 8%. ¿Cuántas son? 26. ¿Cuántas ganan el 10%? Entonces, las vamos a contar. Llamamos nuestra función contar si. Ingresamos nuestra base de datos, serie estadística, y vemos cuál es el criterio conveniente. ¿Cuáles son los datos de venta que ganan el 10%? Dice que son los datos que tienen más de 125,000. Entonces, damos un mayor, igual o solo mayor. Dice más de. Entonces, mayor. 125. Y siempre con el cuidado, ¿verdad? De no ponerle ceros, porque si no, no cuenta. Y nos da 9 datos. Y sumamos. 26 más 9, 35. Estamos bien. Y hemos resuelto nuestro problema. ¿Qué les parece? ¿Fácil o facilito? ¿Listos para el poderoso laboratorio? Si hay alguna duda, dejamos un espacio y si no, pues vamos al laboratorio. Ahí estamos con Jonathan, listos para las dudas. ¿Listo, Jonathan? Ahí estamos con todo. Eso. Muy bien, jóvenes, manos a la obra entonces.